Bien, la justicia no va a dejar de preocuparnos. Al comenzar habíamos hablado sobre este tema precisamente, y para entender el escenario en el que estamos, el doctor Franklin Gutiérrez ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación y venir a conversar con nosotros sobre la justicia, sobre la situación en la que se encuentra. Así es que muchísimas gracias por la visita. Bueno, el agradecido soy yo, ¿no? A ver, comencemos. Yo quisiera dividir en un primer escenario en dos aspectos que son indisolubles, el político y el estrictamente técnico-jurídico. Yo quisiera comenzar por el técnico jurídico. Hay el gran debate si es legal o no legal y que el futuro puede ser sancionado o no puede ser sancionado. ¿Cuál es la visión de Franklin Gutiérrez? Bueno, la visión siempre va a ser pensar conforme a la Constitución, hablar con la Constitución y actuar con la Constitución. En este momento los magistrados no son constitucionales por el plazo vencido, por un delito cometido en el órgano legislativo. En el órgano legislativo se dan las trancas, hay acciones de amparo. Este propio Tribunal Constitucional dilata acciones de amparo que debería resolverlos rápido. Sí. Y lo que pasa es que ahora venció el plazo, la Constitución no los ampara, no hay prórroga, no existe un artículo de la Constitución, a no ser que el legislativo saque una ley de flexibilización de plazos. Pero como el legislativo tampoco da señales de solución, automáticamente los magistrados son inconstitucionales. La Constitución dice estrictamente el periodo de duración de un mandato, por supuesto, ¿no? Y no habla de ampliación. O sea, la Constitución habla sobre un Estado constitucional sano, sí, normal, de una vida normal. Pero como Bolivia empezó a vivir una vida enferma políticamente, desde la división del MAS, entonces empieza a salir enfermedades como el COVID-19 políticamente, entonces no se cura. Y automáticamente eso va a afectar pues la vida normal y los plazos constitucionales para estos cargos. Consiguientemente, la Constitución no da salidas en ningún artículo. Y dice, no, hasta aquí no puede haber prórroga. Aquí muere su mandato. 2 de enero del 2024, señores, ya no son funcionarios públicos o servidores públicos. La legitimidad les quita la Constitución política al Estado. El pueblo fenece y le dice, te doy este mandato, pero hasta el 2 de enero. Ahora, ¿de quién es la culpa de que no haya otros preseleccionados, otros que van a entrar en turno? Del órgano legislativo. En un intento por entender esto, ayer o hace 2 días se posesionan 46 nuevas autoridades a nivel ya departamental, vocales a nivel departamental, etc. Es decir, todas estas acciones, que son grandes las que van a comenzar a tomar, ¿pueden ser declaradas ilegales en el exterior? Por supuesto, por supuesto. Esto se convertirá en un caos terrible. Caos. Porque aquí se empieza a tejer 2 teorías, ¿no? Una teoría que dice no podemos dejar vacío de poder por el bien jurídico mayor que es el funcionamiento de los 4 órganos del Estado. Y la paz social, dicen no podemos dejar vacío. Seguridad jurídica para todos. Y la otra, dicen no, acá eso es formalidad. Acá los plazos han vencido y estos señores son inconstitucionales porque no pueden ir más allá del plazo que les ha dado la propia Constitución y el pueblo. Son 2 teorías. Yo me voy con la última, ¿no? Que dice, el plazo venció. Ahora, la salvación, hay que buscar la salvación. Sí. ¿Cómo hacemos? Esa es la segunda parte. Ambos son radicales, ¿no? Dicen, sí, esta es mi teoría, los otros dicen, no, esta es mi otra teoría. Bueno, habrá que buscar un equilibrio que diga, a ver, ¿cómo solucionamos este tema? Y yo lo he planteado desde hace tiempo, la flexibilización de los plazos. ¿Por qué? Porque el tema de la elección, esas formalidades de sacar la ley, es lo que ha dilatado, la formalidad de fondo, ¿no? Se puede flexibilizar buscando principios constitucionales, que no están en la Constitución, pero que sí son de la Constitución, principios. Es decir, yo por la paz social, la seguridad jurídica y la democracia, salvar la democracia y el Estado constitucional, yo voy a flexibilizar el plazo. Entonces, si flexibilizas el plazo, eso es formalidad, ¿no es cierto? Sí. Habilitas el derecho material del pueblo, es decir, amplías el plazo por los principios constitucionales que son derechos humanos,
la favorabilidad funciona, el principio de favorabilidad funciona y dice el pueblo tiene necesidad de elegir a sus autoridades, pueblo soberano, derechos humanos. Elige a sus autoridades, por lo tanto el plazo se flexibiliza. Pero ¿a quién le compete hacer esa flexibilización de plazos? Quiero entender, ¿esta flexibilización de plazos es para que se mantengan o para cambiar los plazos del proceso? Por necesidad y fuerza mayor, sí, ampliar los plazos al 2024. Pero necesitas un permiso de la Constitución. Sí. Si tú revisas los 410 artículos no encuentras. Sí. Pero si aplicas los principios constitucionales sí encuentras. Pero ¿a quién le da el mandato los principios constitucionales? Al legislativo. Sí, al legislativo, no al Tribunal Constitucional. Le dice al legislativo, sacó una ley. Sí. Porque la ley está debajo de la Constitución. Sí. Le dice, sacó una ley, flexibiliza los plazos por un bien jurídico mayor que es la democracia de este país y el orden constitucional. Le da el permiso. Entonces, nosotros pensábamos que el legislativo iba a trabajar aquí. Y pensamos de que la consulta hecha al Tribunal Constitucional iba en ese sentido, de que nos dé material doctrinario de decir, podemos romper los plazos y flexibilizarlos por un bien jurídico mayor. Pero que lo haga el legislativo. Pero que lo haga. Y el Tribunal Constitucional, que aún estaba en plazos, a poco de irse, decirles, está la doctrina, usen esto. Hubiéramos hecho una jurisprudencia internacional estupenda. De sobreponer el derecho material del pueblo a las formalidades. Entonces no hubo aquello, no hubo. Entonces, como no hay aquello, las dos teorías están chocando y nadie soluciona el tema. Ahora, eso me permite entrar al lado político. Claro que sí. En el lado político tenemos que entender que aquí hay intereses. ¿Y cómo se están fundamentando? Es decir, ¿cómo están actuando estos intereses? Con las dos teorías. Pero en este caso, el interés del ejercicio, el que está ejerciendo el poder desde el ámbito estatal es el que está imponiendo sus principios, sus puntos de vista. Claro, dicen no podemos llegar vacíos de poder. Y el ala de Evo Morales dice no, son inconstitucionales. Y tengo mi teoría. El otro dice yo también tengo mi teoría. Y como ambos tienen sus teorías, ambos están divididos en el legislativo. Entonces jamás vas a encontrar en el legislativo una solución. Entonces, ¿qué se mantiene? El capricho del Tribunal Constitucional. No hay otro. Y hasta que haya elecciones. Si el legislativo no resuelve el tema, puede pasar 1 año, 2 años, el tribunal va a continuar. Estos señores del tribunal van a continuar, los supremos van a continuar, los de la Consejo de Magistratura van a continuar. Ahora, en la lógica de la explicación técnica, si estos principios de la Constitución, estas doctrinas de la Constitución, pueden ser interpretadas de esa manera en el exterior, es decir, se basaría, porque yo me imagino uno que hace un proceso de cualquier naturaleza jurídica, en algún momento puede objetar esto, y naturalmente esto va a tener que salir a otro lado. Claro. Este debate que plantea ahorita Franklin Gutiérrez, ¿se puede dar afuera y decir, este es el escenario? Claro. ¿Por qué? Porque yo en los diplomados, maestrías y en el doctorado he aprendido de que cuando no existe solución en el texto constitucional, en los artículos, tienes que acudir a los principios constitucionales. Eso no se aplica en un Estado liberal. Ahí el Estado liberal te dice, no, Constitución corta, si no está la solución en la Constitución, está en la ley. Pero la ley la aplica el Congreso y defiende el interés del más poderoso. En un Estado social democrático de derecho te dicen, no, agota los principios. Acudí a los principios y encontrar solución. Y ahí tienes que acudir a la solución del bien jurídico mayor. Pero como aquí el bien jurídico mayor es el interés de unos cuantos, el pueblo está atrás, abandonado, desprotegido y con una constitución que cada cual se lo embolsilla. Qué terrible. Ahora, cuando estábamos entrando en la entrevista, decía, esto no encuentra salida si no hay una salida consensuada, porque en democracia el consenso es el fundamento. ¿Es posible encontrar consenso dados estos intereses, además a tan corto tiempo ya, voy a utilizar eso, ¿no?, de un poco menos de 2 años de una elección fuerte? Sí, podría darse. Acá hay dos situaciones. Este tema de las elecciones judiciales, el censo, lo que va a venir el próximo año, tienen que ver mucho con la crisis de partidos en Bolivia. Se está está empezando a notarse, y yo estoy creando esta teoría aquí en tu programa, la proscripción del MAS.
Por esa división. ¿Cuándo se da la proscripción? Empieza a nacer y a ser concebida cuando se elige de candidato a Arce. Sí. Y en el camino ya no les gusta Arce. Entonces se empieza a dividir la situación, porque Arce no le hace caso al líder. Sí. Le dice, no, tienen que gobernar. No al antojo de usted, sino como marcha el país. Estoy sacando de una crisis económica al país. He tenido que resolver el problema de años. La crisis, lo que se han robado dinero, lo que han mal gobernado, lo tengo que resolver. Y encima te quieres que te haga caso a ti, no te voy a hacer caso. Viene la división. Y esta división está convirtiéndose en una proscripción del MAS, que no sé quién la está promoviendo. O Evo Morales o Arce. Pero es la proscripción. Si uno busca la literatura de la ciencia política y dice proscripción social, es como el genocidio. Liquidas un grupo, liquidas a un grupo de mentores y los proscribes. Y los partidos políticos pueden proscribirse o no pueden proscribirse. En Bolivia, ¿qué ejemplos tenemos de proscripción? Así como este, no hay. Pero como estamos en un modelo social de derecho, donde cuando quieres sacas a la gente a las calles y los demás salen a tirar piedras al Tribunal Constitucional, ¿no? Bloquean cuando quieren, te cercan la ciudad, sí. Ya, entonces puedes hacer la proscripción de la vida de una comunidad. Pero la proscripción también puede ser política a un partido político, es decir, voy a proscribir a este partido. Entonces podría decirse que la ala de Evo Morales quiere proscribir al MAS para deshacerse de las organizaciones fundadoras. O las organizaciones fundadoras, si convocan al Congreso, van a decir, Evo Morales no respeta ni los amparos, voy a proscribir al MAS y yo voy a convocar. Y otros dirán, no, pues hay que salvar al MAS. Pero pregunta a la gente de la calle, pregunta a los que nada tienen que ver con los partidos políticos, ¿qué opina del MAS? ¿Qué opina de Creemos? ¿Qué opina de Comunidad Ciudadana? Están proscritos. En Santa Cruz Creemos está proscrito. Sí. Comunidad Ciudadana está proscrito. El MAS está en el camino de eso, proscrito. Claro, esto abre una posibilidad, bueno, estaríamos hablando de una crisis, que si se desencadena además la crisis económica va a ser una crisis muy fuerte. Como algún entrevistado que tuve hace pocos días me decía, yo creo que estamos cerquita a que haya una crisis y siempre de la crisis emergen nuevos actores. Sí, parecería que hemos llegado a un ciclo, sí. A un ciclo donde decimos, estos partidos ya mueren acá, pero tiene que haber nuevos líderes. Pero estos líderes, ¿dónde están? ¿Cómo nacen? Pero esto también, a ver, no sé... para hablar de procesos hay que hablar de proyectos políticos. ¿Se mira un proyecto político emergente en el país? No. No se encuentran líderes, no se encuentran, no hay proyecto, no hay visos de organización. Entonces, ¿a qué crisis vamos a ir? Solamente yo veo por el momento una crisis política, porque el que quiera entrar al gobierno con un proyecto no se va a poder deshacer de la Constitución primero. Sí. Porque la Constitución tiene derechos fundamentales, derechos civiles y políticos, derechos económicos y derechos ambientales. 4 divisiones y los principios transversales. Va a tener que tener un proyecto que va a ser igual al de la Constitución, igual al del MAS. Estuve mucho tiempo debatiendo el tema de la institucionalidad en el país. Lo que pasa es que nosotros miramos la institucionalidad republicana liberal, porque es la más próxima que ha estado, digamos. Sí. Y mucha gente con la que he conversado aquí me dice, es que no sé si la institucionalidad que hemos estado viendo en el Estado plurinacional esa es la institucionalidad del Estado, sino más bien que de repente recién estamos asistiendo a un intento por construir una institucionalidad del Estado plurinacional. Yo creo que no se ha construido. Estamos en un periodo donde está todavía vigente la práctica republicana. Y como está muriendo la república y está emergiendo una tendencia, diríamos, del Estado plurinacional, la gente que maneja el Estado plurinacional no entiende ni qué es el Estado plurinacional. No entiende. Y como no entiende, no hay un gobierno sólido de pluris que construya. Viene la corrupción, viene
el delito transnacional. Viene el narcotráfico que se apodera de estos momentos y coopta el poder. Lo que llamaríamos también la anomia judicial también. Claro, coopta, todo coopta. No, dice, se están peleando, esto no sabe si nacer o no. El verdadero Estado plurinacional que te lleva a la multiculturalidad, que es un periodo muy avanzado, te dice nada. Y Bolivia está en ese trance. Qué interesante. ¿Hemos nacido al pluri o no? Esa es una pregunta que tendremos que resolverla. Y esto de la construcción de la institución. Claro, tú lees un montón de libros del Estado plurinacional, pero ninguna tesis en la realidad. ¿Qué realidad tenemos? Seguimos viviendo con vestigios del republicanismo. El pluri ha nacido, lógicamente, en el vientre del republicanismo. Qué interesante, Franklin. Muchísimas gracias, la gentileza. Cuando ustedes gusten. Ya, el doctor Franklin Gutiérrez, qué interesantes estas reflexiones. Habrá que escarbar fuerte en estos temas.